Dios te bendiga de una manera especial, el Señor te guarde. Damos gracias a Dios. Voy a continuar en este tiempo, amada iglesia, sobre el estudio de los hechos de los apóstoles o los hechos del Espíritu Santo, como quieras llamar. Estamos compartiendo en el capítulo 4, específicamente el capítulo 4 de Hechos, donde primero inicia hablando sobre Pedro y Juan, ¿verdad? En el capítulo 3, hablando del contexto, hablaba de la curación de un cojo, la manera en la que Dios hace un milagro en este hombre que no podía caminar bien. Pero vemos también cómo Pedro y Juan son llevados ante el concilio, cómo tienen que llevar una defensa. Es algo extraño. Ellos habían hecho la voluntad de Dios, estaban dentro de los mandamientos y preceptos de Dios, haciendo lo que Dios le había mandado. Y entonces, pues, después del milagro, dice que fueron llevados ante el concilio. Pero es sorprendente la manera en la que ellos se defienden. Su defensa no es en base a su propia vida, sino señalando la vida de Cristo. Y fue tanto así que los del concilio dijeron que viendo el denuedo, viendo la manera en la que Pedro y Juan hacían las cosas, dice que ellos sabían que eran hombres sin letras y del vulgo, pero se maravillaron y reconocían que habían estado con Jesús. Ellos sabían que estos hombres, y no era porque decían lo que habían estado con Cristo Jesús, sino que participaban de la vida agradable delante de Dios. Y dice que llamándolos, los intimidaron para que no hablaran más acerca de Cristo, acerca de la obra que éste les había dicho. Pero Pedro y Juan le respondieron: juzguen ustedes mismos si es justo, si es bueno que delante de Dios obedecerle a ustedes antes que obedecer a Dios. No obedeceremos a ustedes sino a Dios. Y dice las escrituras que ellos tuvieron que soltarlos, tuvieron que darle la libertad. Ahora, en el capítulo 4, versículo 23 en adelante, que es lo que trataremos en este momento, nos dice: y puestos en libertad, vinieron a los suyos, o sea, a los hermanos, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho en cuanto a dejar de hablar del nombre de Cristo. Las amenazas que les habían hecho eran amenazas no solo de volver a la cárcel, eran amenazas de muerte, y es lo que ellos le están contando. Pero no lo están haciendo en título de queja, de lamento, sino en la decisión firme de seguir haciéndolo porque era para agradar a Dios. Y dice: y ellos, o sea, los que los escuchaban, habiéndolos oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amontonan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Me llama la atención que este pueblo, después de haber escuchado las amenazas que habían contra los cristianos o contra los que se habían decidido en seguir el evangelio, ellos no se amedrentan, ellos no se ponen a lamentarse o a quejarse, o su oración a Dios no es de queja o de lamento, es diciéndole al Señor: oye, le están orando la palabra, lo que están orando es la palabra de Dios, las promesas, lo que habían oído, lo que habían aprendido. Ellos dicen: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu Hijo Jesús. O sea, no solamente en contra nuestra se han levantado, no solamente es en contra a lo que creemos o a lo que decimos, se levantaron también en contra de Cristo. Dice: para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, dicen ellos, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. No solamente a aquellos hombres, no estaban hablando solamente de Pedro y de Juan, también estaban hablando de sí mismos. Concédenos, ayúdanos a poder hablar tu palabra con denuedo, sin miedo, sin temor. Dice: mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. O sea, ¿cuándo van a venir los milagros?
¿Cuándo van a venir las señales? ¿Cuándo van a venir las obras hechas por el Espíritu Santo? ¿Cuándo? Cuando con denuedo, cuando con valentía, cuando la palabra de Dios sea hablada. Ellos dijeron, ayúdanos a hablar tu palabra mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, dice la Biblia, cuando ellos oraron, cuando sus ojos, cuando su pensamiento, cuando su corazón se enfocaron en Dios, entonces cuando su voluntad se enfocó en Dios, pasaron cosas. Cuando nuestra voluntad se enfoca en Dios, pasan cosas. Dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué hablaban con denuedo? La palabra de Dios se hizo efectiva, se hizo real, se hizo clara, se hizo vida. La palabra de Dios se hizo vida, se hizo testimonio, se llevó a la vivencia. Llénanos, sí, úngenos, danos valentía, danos poder, danos la gloria, danos la unción, pero que tu palabra sea llevada a los hechos. Ayúdanos a llevar tu palabra, ayúdanos a enseñar tu palabra, ayúdanos a predicarle, a hablarle a aquellos que necesitan tu palabra, y entonces van a ocurrir milagros, van a ocurrir proezas, van a ocurrir sanidades, van a ocurrir liberación. ¿Cuándo? Cuando llevemos la palabra de verdad, la palabra del evangelio, cuando llevemos esa palabra que cambia y transforma a aquellos que la necesitan. Vayamos pues y contémosle a otros lo que Dios ha hecho con nosotros. Vayamos y enseñemos la palabra. Vayamos y hablemos a la gente acerca de lo que Dios ha hecho con nosotros en Cristo Jesús, y que el Espíritu Santo sea nuestro guía, que el Espíritu Santo abra nuestra boca y hable para salvación, para sanidad, para milagros y para obra en aquellos que se pierden. Hay gente que se está perdiendo y la iglesia tiene que ir con denuedo, con valentía, y hablarle acerca de la palabra de Dios. Lo demás Dios lo va a añadir. Así que salgamos, vamos a hablarle a otros de las cosas maravillosas que Dios hace a través de su iglesia. Dios te bendiga y seamos restaurados con el principio de restaurar a otros. Dios te bendiga de manera especial.